Bienvenido, Sebastián Díaz, a Entre Paredes. Bueno, es un orgullo tenerte acá y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Por favor, para mí es un orgullo y bueno, ojalá que salga linda y la puedas disfrutar como la voy a disfrutar yo. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, lo que quería empezar es, bueno, en tu año debut, en el 2003, que debutaste con Central Español, y bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo fue tu año debut? Bueno, fue un año muy lindo. Yo debuté antes, igual en el 2002. Ahí fue cuando ya empecé a jugar en Central. La verdad que fue un momento muy importante bueno, lo que fue ese inicio de mi carrera en un club que la verdad que me brindó todo. Y la verdad que estoy muy contento de haber podido jugar en esa institución y tuve casi 6 años ahí y la verdad que fue muy lindo, es un lindo recuerdo que tengo del fútbol. Muy bien, bueno, y también, ¿qué te dejó tu etapa formativa en el fútbol uruguayo? Bueno, yo hice formativas en Nacional. eh, Tengo la particularidad que todas las formativas las hice de arquero y terminé después debutando de zaguero derecho. Pero bueno, yo hice formativas en Nacional y la verdad que ahí, la verdad que fue también una experiencia muy linda, donde conocí mucha gente, bueno, muchos jugadores que hoy están a nivel top. Me tocó verlos de cerca porque bueno, ahí nos cruzábamos entre categorías. Y bueno, sinceramente recuerdo con mucha ilusión lo que fue ese proceso mío juvenil. Muy bien. Bueno, volviendo a tu etapa con Central, bueno, ¿qué recordás de tu debut como profesional? Bueno, muchos nervios, la verdad. Sinceramente, ese primer partido en primera fue un momento muy emocionante porque, bueno, como te dije, venía de un proceso de arquero nacional y, bueno, yo tuve ese momento de cambio que me fui como jugador de campo y, bueno, al poco tiempo me tocó debutar en primera y para mí era todo nuevo, pero muy orgulloso de todo el esfuerzo que me costó y todo lo que hice para llegar y la verdad que en ese sentido estoy muy conforme con lo que fue mi carrera como futbolista y bueno, ese inicio fue muy lindo. Muy bien. Bueno, también, ¿no? ¿Quién te dio la oportunidad de debutar en Central? El entrenador era Beethoven Javier, que lamentablemente ya no lo tenemos entre nosotros, la verdad que un entrenador con mucha experiencia, tengo muy buenos recuerdos de él y la verdad que fue el entrenador que me dio esta primera oportunidad, que bueno, después yo casi jugué 20 años profesionalmente, así que le debo mucho por haberse jugado por mí en ese momento. ¿Y qué instrucciones te daba para tus partidos? Bueno, sinceramente antes creo que la tarea del defensor era más defender que bueno, que muchas veces atacar, viste que ahora los defensores tienen más protagonismo a la hora de crear la jugada y son nuestros primeros atacantes muchas veces en nuestros equipos. Así que bueno, en ese momento yo era un jugador muy potente, digamos que era muy fuerte y bueno, me caracterizaba por eso, de ser fuerte en los duelos y generar bastantes coberturas a mi compañero de la defensa y bueno, un poco por ahí. Bueno, en tu debut, ¿cómo era Central Español en ese momento a nivel institucional? Bueno, sinceramente, Central en ese momento, la verdad que estaba muy bien, cumplía con todas sus obligaciones, la verdad que nos brindaba buenas canchas para entrenar, formaba buenos planteles, sinceramente eh, hubo siempre buenos equipos muy competitivos, hasta en ese momento llegamos a disputar una Copa Sudamericana y bueno, tuvimos un descenso, pero también un ascenso de forma inmediata. Y bueno, como te digo, jugué al lado de grandes jugadores que tuvieron un nombre importante en el fútbol uruguayo y creo que Central fue una buena década que pudo aprovechar y disfrutar. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se vivían los partidos contra los cuatro grandes del fútbol uruguayo? Peñarol Nacional y Danubio y Defensor. Bueno, sinceramente se vivían de muy buena forma. Antes, contra los equipos grandes, siempre jugábamos en el Estadio Centenario en esa época y la verdad que era una experiencia muy linda jugar en el estadio. Tal vez con Danubio y ya con Defensor era un poco más lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, jugar en el estadio con los grandes siempre generaba una expectativa, una sensación muy linda de jugar y bueno, son esos partidos que yo digo muchas veces que son muy difíciles de olvidar. Y bueno, yendo a la experiencia personal, Pavo, ¿cuál fue tu mejor partido con Central Español?
Bueno, tengo alguno con Peñarol, recuerdo una vez que le ganamos 2-1 en el estadio, que me fue muy bien. Que bueno, después tuvo una buena repercusión a la semana. Y bueno, sinceramente tengo alguno más. Bueno, con Nacional también en esa Copa Sudamericana que te digo, nos tocó perder por un gol, que fue un partido de ida y vuelta, pero también me fue muy bien. Son de los partidos que recuerdo haberme sentido seguro y bueno, son partidos que recuerdo con mucho cariño y con un recuerdo muy, muy lindo. Muy bien. Bueno, ahora yéndonos de Central Español, ahora vamos a hablar de Defensor Sporting y te quería preguntar cómo se dio tu llegada al club. Bueno, yo estaba en ese momento previo a Defensor, yo estaba en Huracán de Parque Patricio de Argentina. Y bueno, recibí la llamada de Defensor. En ese momento yo en Huracán no había tenido mucha continuidad. Y bueno, en el momento que llegó esa llamada, la verdad que me ilusioné mucho porque es un club, como vos mencionaste anteriormente, es un club que está considerado de los más importantes del país. Y bueno, para mí fue una experiencia muy linda, un plantel súper competitivo que nos tocó salir campeón en ese 2008. Y bueno, es uno de los grandes logros que me ha tocado vivir en mi carrera, más allá que tal vez no tuve la cantidad de partidos que deseaba. Sí lo recuerdo con mucho cariño porque tuvimos la posibilidad de ser campeones y ese grupo marcó una historia y eso es lo que uno siempre pregona e intenta llegar, dejar una huella en los clubes donde pasa. Muy bien. Y bueno, también preguntarte qué expectativas tenías al llegar a Defensor. Bueno, la expectativa es muy grande principalmente porque Defensor ya había conseguido una apertura previo a la llegada mía y eso nos aseguraba tener la posibilidad de jugar una final. Y bueno, esa llegada de Defensor con mucha ilusión, con muchas ganas de poder atravesar ese torneo y sabiendo ya que íbamos a jugar una final para definir el campeonato uruguayo era un lindo desafío y la verdad que así fue, se disfrutó mucho y bueno, creo que fuimos justo ganadores. Muy bien. Y bueno, ¿te costó adaptarte al club? No, la verdad que Defensor era un club muy lindo, tenía muchos compañeros que ya conocía. Creo que se formó un grupo muy, muy sano y muy competitivo y eso estuvo bueno. Creo que fue un lindo año, como te digo, más allá de que uno tenía más expectativas de jugar un poco más. Lo recuerdo con mucho orgullo de haber pasado por esa institución y haber disfrutado de ese plantel. Muy bien. ¿Y qué diferencias notaste respecto a Central Español? Bueno, contexto diferente, de repente Defensor en ese momento, la verdad que era un momento muy, muy bueno de Defensor, donde sus jugadores del club eran jugadores que tenían mucho peso y nombre en el fútbol uruguayo. Y sinceramente el cambio tal vez no lo noté ahí, viste, un club ordenado, un club que formó un plantel bueno, que terminó siendo el campeón, pero bueno, como te dije anteriormente, Central también había generado buenos planteles y bueno, un poco el cambio lo noté en los nombres y en el peso de la institución a la hora de pelear el campeonato. Muy bien. Y bueno, como se sabe, en los clubes siempre te tenés que ganar un puesto y vos jugás de defensa. Te quería preguntar si te tocó pelear mucho en el lugar en tu lugar por defensor y y con qué jugador peleaste más por el puesto. Bueno, sí, es muy normal en todos los equipos pelear por una posición. Somos a veces más de 25 jugadores y bueno, estamos peleando por estar en un 11. Imagínate que la competencia siempre es muy fuerte. Bueno, en ese plantel, en ese momento estaba Mario Rizzo, que recién estaba haciendo sus primeras armas. Había un brasilero que hoy no recuerdo exactamente el nombre, pero también que llegó para tener minutos. Estaba el Chino Sosa, bueno, Alejandro Acosta también. Bueno, varios jugadores que tuvimos ahí la posibilidad de jugar en diferentes momentos del torneo y bueno, Andrés Lamas también estaba, perdón si ahí me olvido alguno, que fue el que nos dio el gol del triunfo en la final. Así que, como te digo, fue una competencia sana con jugadores de muy buena calidad y bueno, como te digo, contento de haber formado parte de ese plantel. Muy bien. Y bueno, también preguntarte cómo era el vestuario de defensor y también si había referentes claros en el equipo. Sí, por supuesto, la verdad, como te digo, el plantel era muy, muy bueno, se disfrutaba mucho el día a día. Como referentes estaban Martín Silva en el arco, Gallianone, que era también una parte importante y referente del equipo. Bueno, teníamos
como gran jugador y estrella estaba Jairo Castillo, el colombiano, que venía también un pasado muy bueno. Y bueno, teníamos a Julio Marchán también con pasado en Boca. La verdad que era un plantel muy completo de los jóvenes hasta los grandes que marcaron el camino para conseguir ese título. Muy bien. Y decirte también, ¿quién te ayudó más adentro del plantel? Más a relacionarte. No, bueno, como te digo, conocí a varios que estaban ahí y a los otros que no conocía tanto, sinceramente ya los fui conociendo y bueno, la verdad que todos fueron muy importantes para poder transitar esos momentos que tal vez no son tan buenos cuando no te toca jugar. Y bueno, creo que yo también fui importante para algunos compañeros que acompañé en ese momento que tal vez las cosas no salían bien y también fuimos importantes porque empujábamos el carro de atrás para muchas veces para que lo que jugaran lo hicieran de buena forma y sintieran la competencia que es muy importante para poder lograr cosas. Bueno, ahora vamos con tu salida del club, la salida de Defensor, y preguntarte cómo se dio tu salida. Bueno, natural, sinceramente tal vez no se cumplió los objetivos, digamos, personales. Entendía eh, que no terminé jugando y era algo normal que yo no estuviera en el club. Siempre fui muy agradecido a las personas que me dieron la oportunidad de trabajar. En ese caso era el técnico, era el Polilla da Silva, me acerqué hacia él, le agradecí la posibilidad de formar parte de un club tan grande como Defensor. Eh, Después también formar parte de un equipo que salió campeón, como te digo, fue una huella muy importante en mi carrera y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y también haber formado parte y haber puesto mi grano de arena para que eso suceda. Bueno, ahora nos vamos muchos años después de esa etapa en Defensor y hablarte de tu etapa en Plaza Colonia, qué significó llegar a Plaza en 2017 en una situación delicada del club. No, sin duda la llegada a Plaza para mí fue algo muy importante en mi carrera, un club que me abrió las puertas como jugador primero, me dio la posibilidad de ser el capitán y, bueno, liderar esos planteles que me tocó compartir. Y bueno, sinceramente, Plaza es un club muy importante en mi carrera que me dio después la posibilidad de seguir trabajando como entrenador y brindarme la posibilidad de hoy tener una carrera formada y bueno, esperando como siempre oportunidades, pero sí con una carrera que comenzó con un buen paso como fue ese ascenso y campeonato en el 24 y bueno, todo lo que fue el proceso en la A y la primera vez que me tocó también en el 23, que también fue un lindo proceso para mí para aprender. Muy bien. Y también preguntarte cómo fue el ascenso en 2018. Bueno, el ascenso en 2018 con Plaza, la verdad que fue un año que se disfrutó mucho. Creo que fue el plantel, la verdad que disfrutaba mucho ir a entrenar todos los días, estaba muy comprometido con la causa. Creo que fuimos unos justos, un justo equipo que hizo las cosas bien para ascender, creo que fue merecido. Y la verdad que fue un lindo recuerdo porque la verdad que se disfrutó, como te digo anteriormente, se disfrutó mucho y creo que hicimos todo para poder lograrlo y a veces cuando cumplís los objetivos tiene una satisfacción más grande. Muy bien. Y bueno, también preguntarte qué sentiste de ser el capitán del equipo en ese momento. No, para mí un orgullo y sinceramente a mí un poco también esa situación de ser el capitán me marcó también lo que era lo que es ahora mi presente como entrenador. Yo sinceramente cuando llegué tal vez no estaba en mis planes ser entrenador, pero bueno, cuando me sentí que me tenía confianza para hablar en grupo, que estaba convencido de lo que decía, que sentía que muchas veces mis compañeros me querían escuchar. Bueno, ahí fue marcando un poco mi tendencia al ser entrenador y bueno, como te digo, posteriormente Plaza me brindó la oportunidad como ayudante y después como entrenador principal para poder hoy ser un entrenador que haya vivido situaciones tan lindas en el fútbol. Muy bien. Y ahora que habías dicho que Plaza te había marcado mucho, te quería preguntar qué tenía Plaza que te marcó tanto. Bueno, llegó un momento de mi carrera que ya eran mis últimos años. Sinceramente, en el momento que me retiré lo hice pensándolo mucho, sinceramente, porque creía que Plaza era un lugar muy bueno para crecer, un lugar que sinceramente ellos me estaban dando la oportunidad, como te dije anteriormente, de poder seguir la carrera en el fútbol como entrenador.
Y bueno, como te digo, estuve 9 años en el club, donde viví muchas cosas importantes, como títulos, como copas internacionales, digamos, vi pasar muchos jugadores, compartí muchos planteles, me tocó dirigir y tener también algunos logros propios. Y bueno, la verdad que como te digo, no puedo dejar de reconocer lo importante que es Plaza en mi vida. Y bueno, más allá que hoy estoy lejos, siempre deseándole lo mejor y siguiéndolo la distancia para que Plaza pueda volver a donde se merece. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tu paso a entrenador y te quería preguntar, ¿qué te aportó el trabajo con Eduardo Espinel en esa apertura que Plaza ganó en 2021? Bueno, sin duda Eduardo para mí es un referente, un técnico que a mí me ha ayudado mucho y principalmente me abrió la puerta de su cuerpo técnico en un momento que yo era entrenador institucional de Plaza. Eh, Hasta hoy sigo en contacto con él. Eduardo, la verdad que para mí me ha ayudado mucho y bueno, la verdad que es un técnico que ha ganado muchas cosas en el club, en Plaza y en otros lugares donde estuvo y la verdad que tenemos una muy linda amistad y lo valoro y lo admiro como entrenador. Muy bien. Y también preguntarte, ¿cómo fue integrar el cuerpo técnico del Campeonato de la Apertura 2021? Y también, ¿qué se sintió tener al Cebolla Rodríguez en el equipo? Bueno, lo del torneo, la verdad que fue una emoción muy grande. Yo cuando llegué a Plaza, la verdad que había, sentía mucho ese primer campeonato en el 2016 que Plaza logró con mucho esfuerzo. Y bueno, yo sinceramente en mi llegada al club quería vivirlo y haberlo vivido en el 2021, en esa apertura, la verdad que fue algo muy lindo. Y bueno, haber compartido vestido con Cebolla, con su trayectoria, con todo lo que él sinceramente le brindó al fútbol del Uruguay, la verdad que fue una emoción muy grande. Creo que Cebolla participó en muchos momentos buenos de esa apertura y bueno, sinceramente fue un gusto haber compartido plantel y estar cerca de él en ese proceso. Muy bien. Y bueno, también preguntarte por qué en ese año 2021 que Plaza gana la Apertura, Plaza va a jugar la final del Campeonato Uruguayo contra Peñarol y preguntarte qué se sintió perder en los penales. Bueno, para todos fue un golpe muy fuerte. Teníamos mucha ilusión de poder clasificar a esa fase de grupo de Libertadores y bueno, dar ese paso importante para la historia del club. Sinceramente creo que el equipo compitió, dejó todo. Y bueno, después llegamos a la instancia de penales donde muchas veces sabemos que los penales no son justos o ese que esté más fino en ese momento y bueno, le tocó ser a Peñarol, pero bueno, nos quedamos con la frente alta, haber dejado todo y no nos quita a nadie la experiencia de haber vivido una situación tan importante como esa final con Peñarol. Bueno, también preguntarte porque uno de los salidos de Plaza, Santiago Mele, hoy está jugando en la selección uruguaya y ahora está jugando en Monterrey. Y bueno, preguntarte cómo se sintió tenerlo en el equipo y en las formativas. Bueno, Santiago no estuvo en formativa, pero sí llegó al club y la verdad que sí, Santi, la verdad que fue un gusto haberlo visto entrenar diariamente, la verdad que es un arquero de muy buena calidad, no estoy descubriendo nada. Sí, recalco su forma de entrenar, cómo se entrega al máximo todos los días y por eso entiendo de que su rendimiento siempre es muy bueno, porque es un arquero que la verdad que entrena muy bien, muy profesional, muy buena persona y bueno, creo que se merece todo lo mejor y estoy muy contento por todo lo que está viviendo en este presente. Muy bien. Y también preguntarte qué cambió en vos al asumir como el técnico del equipo, el técnico de Plaza Colonia. Bueno, muchas veces no es lo mismo ser ayudante que entrenador principal, sin duda. Muchas veces de la cercanía y muchas situaciones te alejan un poco porque, bueno, sos la cabeza del grupo, sos el que toma decisiones. Sinceramente me tocó asumir en un momento muy difícil del club, eh, pero bueno, la verdad que se disfrutó mucho, para mí fue una experiencia muy buena, como te digo, me siento muy afortunado de haberla vivido. Creo que todo este recorrido que tuve, que era hasta que renunciara al entrenador con más tiempo a cargo en una institución, la verdad que a mí me marcó mucho y bueno, creo que me va a servir para toda mi carrera. Pero bueno, lo disfruté, creo que los cambios vienen por la responsabilidad que uno asume, sin duda no es lo mismo ser ayudante, donde las cosas son un poco más secundarias, porque no sos el que toma las decisiones, pero bueno, en el momento que lo haces
ya cambia y bueno, creo que ahí pasa el cambio de esa obligación y esa sensación de que todo pasa por uno. Muy bien. Y bueno, también hablarte de algo muy inesperado que pasó en 2023. Bueno, para mí inesperado porque yo no creí que iba a pasar, que fue el descenso de Plaza en 2023. Si podías hablarme de cómo lo viviste. Bueno, sinceramente, cuando me tocó asumir Plaza ya estaba en una situación muy complicada. Eh, Había que buscar muchos puntos para salvarlo y bueno, sinceramente se sumó bastante, pero no alcanzó. Era casi una situación milagrosa para lo que era la institución en ese momento, poderlo salvar y bueno, sinceramente se sufrió porque la verdad que Plaza creo que es un equipo de primera que lo ha demostrado en esta última década que ha ganado títulos a nivel de la A, de la B, a nivel de juveniles, en alguna tercera, que también ahí me tocó salir campeón a mí, eh, y también hubo una tercera en el 2016 que le tocó ser campeón, o sea que un equipo vinculado con los logros, y bueno, lamentablemente le tocó descender como le tocó el año pasado, y bueno, ojalá que vuelva pronto. Muy bien. Y también preguntarte, ¿qué cambiaste para lograr el ascenso en 2024? Bueno, cambió el plantel, cambió muchas cosas y bueno, ya ahí arrancar de lleno con un equipo cambia totalmente al asumir muchas veces en un campeonato empezado. Creo que se formó un buen grupo, creo que fuimos un cuerpo técnico que eligió liderar de la forma positiva, siempre creyendo en el jugador. Y creo que en los momentos difíciles del torneo, como pasan todos los equipos, nos tocó un grupo que fue al frente, que en los momentos más importantes del campeonato ganó los partidos que tenía que ganar. Y bueno, la verdad que es un logro que tenemos, que la verdad que lo vamos a disfrutar de por vida, porque principalmente para mí, que Plaza, como te dije, me dio mucho, devolverle algo de todo lo que me dio, la verdad que era importante y creo que lo hicimos y bueno, quedamos en la historia del club. Bueno, ahora vamos directo al 2025 y preguntarte, ¿cómo explicás el buen inicio que tuvo Plaza en primera el año pasado, que le ganó a Peñarol, que en ese partido fuiste expulsado? Y explicar, si podías explicar el buen inicio que tuvo el equipo. Bueno, se trabajó, la verdad que se preparó, se hizo todo lo que se tenía que hacer para arrancar de buena forma. Sinceramente, el grupo estaba muy comprometido, creo que nuestro arranque fue muy bueno, creo que hicimos una apertura bueno para lo que eran las condiciones del club y creo que también hicimos un intermedio correcto que nos tenía en zona de clasificación y bueno, pagamos un clausura que no lo arrancamos bien. Y bueno, después a veces es muy difícil buscar esos puntos en esos clausuras que siempre son un poquito más apretados. Pero bueno, la verdad que nada que reprocharnos, se trabajó, se dejó todo, pero bueno, se disfrutó mucho ese arranque porque los jugadores se lo merecían y bueno, siempre que sus cosas trasciendan están buenas, así que en ese momento fue un momento que disfrutamos mucho. Muy bien, y bueno, en ese inicio que yo te había dicho que le ganaron a Peñarol 1-0, y te quería preguntar de la expulsión, ¿cómo explicás la expulsión de ese partido? Bueno, sinceramente no estaba con el reglamento en la mano. La pelota viene hacia mí y yo para mí, ahí en el momento de la jugada, mi defensor había rechazado hacia afuera y se había tirado. Y yo vi a un jugador de Peñarol yendo a buscar rápido la pelota y lo que intenté fue evitarlo para que no me sacaran rápido. Y bueno, sinceramente no esperaba la roja, pero bueno, después me entendí que era merecida. La verdad que ahora quedó, hasta ahora algunos me siguen haciendo el chiste, pero bueno, si me pasara de vuelta y lo tengo que hacer, lo volvería a hacer. Creo que todo fue parte de ese triunfo y bueno, sinceramente fue un partido que disfrutamos mucho y fue algo muy lindo poder ganarle un grande en tu casa y principalmente ganarle un grande que no muchas veces te toca. Muy bien, y bueno, vos habías dicho que en el clausura el equipo bajó el rendimiento y te quería preguntar qué pasó para que el rendimiento bajara. Bueno, sin duda se fueron jugadores importantes y tal vez ahí nos costó reconstruir un poco el equipo. Eh, pero bueno, no hay excusas. Sinceramente, creo que hicimos una buena preparación. Los jugadores que llegaron lo intentamos poner al punto que pudieran competir. Pero bueno, muchas veces los equipos rivales juegan. No nos tocó la misma suerte que en la apertura.
comenzamos un poco ahí mal, pero bueno, esto es fútbol, sí, por eso está lindo, no hay lógica, pero sí, bueno, entendemos que se fueron jugadores importantes y bueno, costó un poco después la incorporación de jugadores de ese nivel también. Muy bien. Y bueno, para cerrar un poco la entrevista, te quería preguntar cómo analizás tu balance de 80 partidos dirigidos. Yo la verdad que muy orgulloso, como te digo, haber estado tanto tiempo enfrente de un plantel principal, la verdad que para mí fue un honor, en un fútbol que muchas veces, en el fútbol de acá y en el fútbol normal de todos lados, muchas veces los procesos no tienen continuidad y bueno, a mí me tocó tener prácticamente más de 2 años a estar al frente del plantel principal de Plaza. Como te digo, fue un orgullo, una experiencia única y bueno, ojalá que la vuelva a repetir en otro equipo. Y bueno, quién te dice o no, en un futuro, si Plaza me necesita, poder retornar y hacerlo todo como veníamos, como siempre, dejando todo para que las cosas salgan bien. Muy bien. Y bueno, en esa etapa que tuviste en el clausura, también pasó un momento feliz para Plaza, el pasar a cuarto de Copa Uruguay y preguntarte qué te dejó eliminar a Nacional en la Copa U. Bueno, otra sensación muy linda, la verdad. Como te digo, ganarle a un grande muchas veces no es muy normal. Nos tocó hacerlo y la verdad que estamos muy ilusionados con esa copa, más allá que después pasó la situación mía que yo abandoné el club y no fue una parte de los últimos 2 partidos, que bueno, Plaza después terminó disputando la final. Me hubiera gustado mucho estar en ese partido, pero bueno, el fútbol es así, me tocó salir antes, pero también lo vi en mi casa y estaba haciendo fuerza para que Plaza le vaya bien porque me iba a sentir parte de ese logro por haber atravesado ese escalón tan difícil como es Nacional en una Copa Uruguay. Sin duda para nosotros fue un gran orgullo y un gran paso en ese torneo. Bueno, para cerrar la entrevista te quería pedir si le podrías mandar un saludo al Liceo 48, que gracias a ello fue muy posible la entrevista. Bueno, le mando un saludo a todo el Liceo 48 y bueno, agradecerle que te hayan ayudado para hacer la entrevista. La verdad que pasé muy bien, me hiciste recordar lindos momentos y bueno, a seguir así por este camino del crecimiento, de experimentar con colegas para que puedas crecer y bueno, te puedas meter en este mundo del fútbol que la verdad que se ve que tenés condiciones y bueno, hay que seguir insistiendo y golpeando puertas para que aparezcan las oportunidades. Muy bien, muchas gracias, Seba, por aceptar la entrevista y bueno, acá despedimos la entrevista. Dale, vamos arriba. Te mando un abrazo y bueno, te deseo siempre lo mejor. Muchas gracias, Seba. Vamos arriba.